Quiero darles la bienvenida a cada uno de los que están ahí presentes frente a sus pantallas. Presten por favor mucha atención a este mensaje que quiero compartirles de parte de Dios. Compártalo a otros también porque es necesario que otros también escuchen este mensaje que es vital para poder traer cambios a nuestra vida espiritual en relación con Dios. Quiero a partir de hoy compartirles un tema muy importante que es lo que está aconteciendo a nivel mundial y que estos son tiempos muy duros, difíciles para poder nosotros vivirlos y que cada día las cosas se están empeorando, que cada día las cosas están acrecentándose en cuanto a la maldad y se están alejando de Dios. El mundo entero se está alejando cada día más de Dios y lo que vemos en estos tiempos es algo que se ha venido repitiendo desde los comienzos, desde que el hombre fue creado, o mejor, desde que el hombre pecó. Y eso es lo que quiero que enfatizar a partir de este momento en cuanto a lo que se viene a la tierra, en cuanto al gobierno mundial, en cuanto al hombre que va a dirigir esta tierra dentro de no mucho tiempo. Esto está próximo a acontecer, pero quiero darles a través de la palabra de Dios a manera como de resumen y un poquito cronológico, por decirlo así, en los acontecimientos que están dándose en el mundo entero y que está registrado en la palabra de Dios desde mucho tiempo antes, desde miles de años, de lo que se ha venido dando con respecto a el hombre para con Dios. Quiero compartirles esta enseñanza porque en la Biblia está registrado lo que pasó en miles de años atrás, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a acontecer, porque la Biblia está más actualizada que el mismo periódico de mañana, está más actualizada que las mismas informaciones que van a dar los noticieros para el día de mañana. Por lo tanto, en la Biblia se registra lo que va a acontecer en un futuro y esto está próximo a cumplirse, y en lo que estamos viviendo en este momento es un cumplimiento más o son cumplimientos para amplitud de lo que está profetizado, de lo que está establecido en la palabra de Dios. Por eso necesitamos con urgencia leer, estudiar, conocer lo que está dentro de la Biblia. La Biblia es el manual, es la orientación, es el que nos orienta, el que nos dirige. La Biblia es la que nos da el conocimiento pleno de la verdad. No es una iglesia en sí, no es una religión, no es una secta, es lo que está plasmado en la Biblia con la ayuda y la interpretación del Espíritu Santo que nos dirige a poderla interpretar de la manera correcta, no del conocimiento humano, porque esto no consiste en un conocimiento humano, consiste en poder identificar que lo que nosotros debemos de conocer es revelado por el Espíritu Santo, porque ella fue quien la dio a conocer y por eso está escrita. Por lo tanto, vamos entonces al tema hoy en cuanto a lo que vamos a iniciar, o este tema que quiero iniciar y que va a ser varios temas por varias secuencias en cuanto al gobierno del anticristo que viene próximamente. Pero para eso, repito lo que dije al principio, es un registro de lo que se ha venido viviendo en la humanidad desde el momento en que el hombre pecó. Por lo tanto, vivimos en un mundo que se está degradando día tras día. Los acontecimientos que están ocurriendo son cumplimientos bíblicos que se cumplen a cabalidad, es decir, a la luz de las Escrituras. Un mundo sin Dios es un mundo en caos, porque no tiene la dirección que se requiere para vivir en un completo orden. Es necesario que usted y yo sepamos que necesitamos la dirección de Dios para poder tener un orden en nuestra vida y un orden espiritual, un orden en cuanto a la relación con Dios, y eso es lo que se ha perdido por causa del pecado.
Cuando Dios creó al hombre, lo creó en un estado de santidad. Por eso la Biblia dice que tenía la imagen y la semejanza de Dios. Por eso la Biblia dice que él tenía esa imagen y esa semejanza antes de pecar, antes de hacer lo malo, antes de poder de hacer lo que era ilícito, antes de desobedecer. Ahora, cuando entra entonces la desobediencia y peca el hombre, entonces pierde ese estado que tenía en Dios. Pierde totalmente el estado que tenía en Dios. Por eso en Génesis capítulo 3 encontramos cuando el hombre, o se encuentra cuando el hombre entra en desobediencia para con Dios, pecando a la orden que él le había establecido, desobedeciendo a esa orden que Dios había establecido de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es ahí donde comienza el castigo y la degradación del ser humano en la tierra. Es por eso que encontramos en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, donde encontramos lo que él dice en lo siguiente. Génesis 6 del 5 al 13, del 5 al 13, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Note que la Biblia dice que en Génesis, después de mucho tiempo, después de algunos años, el hombre empezó a actuar de una forma indiferente y a acrecentar el mal en su corazón. ¿Acaso no es lo mismo que estamos viendo en estos tiempos, que son tiempos duros y difíciles, que el hombre en su corazón tiene maldad y que cada día va de continuo al mal? Hay un desorden, hay un caos, porque se está alejando de Dios. Y día tras día esto se repite lo que históricamente aconteció en un tiempo lejano. Se repite en cuanto al pecado, se empieza a multiplicar cada día más. Estamos viviendo en un tiempo donde la maldad del hombre se está incrementando, porque cada día se está alejando más de Dios. Y somos pocos los que estamos dando un mensaje como estos de esperanza, un mensaje donde le decimos a la humanidad o a la persona o a las personas que se acerquen a Dios que es tiempo de que se alejen del pecado y se acerquen a Dios, porque han perdido esa comunión con Dios. Y dijo Jehová, ahí empieza Dios a establecer algo que él no quería hacer. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Oiga, a los hombres que he creado. Tú y yo somos creación de Dios, pero el pecado hace que nos alejemos de Dios, y por eso Dios tiene que hacer algo, intervenir, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Note que hubo un hombre aquí que Dios vio gracia en ese hombre llamado Noé. Que este sea el caso nuestro, que Dios vea en nosotros y halle gracia en nosotros delante de Dios, de sus ojos, para salvarnos. Y de la única manera es a través de Jesús. De la única manera que tú y yo podemos saber que hay gracia ante los ojos de Dios es a través de Jesucristo. Por eso en Noé halló gracia, porque estaba Noé en la dirección correcta. Mire lo que sigue diciendo: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo único que él hacía era caminar con Dios. ¿Estás tú caminando con Dios en estos tiempos? ¿Estás tú haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás tú buscando a Dios de corazón en oración?
buscando a Dios con la palabra, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios. Se ha corrompido la tierra, y esto es lo mismo que está pasando. La situación está repitiéndose en estos tiempos. Por eso Jesús dijo, como en los días de Noé. Es decir, que la maldad se multiplica, que la tierra se corrompe delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. ¿Acaso no es lo mismo que vemos en estos tiempos? La tierra está llena de violencia. Hay secuestros, hay asesinatos, homicidios, violaciones y una cantidad de desastres. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El registro que se da en Génesis aquí es el mismo que se está dando hoy, pero elevado a la máxima potencia. Por eso Dios va a intervenir en esta tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido, ¿qué ha decidido hacer? El fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Encontramos algo importante en estos versículos o en este capítulo en cuanto a la maldad, del hombre, cómo se multiplicaba, cómo esta maldad estaba multiplicándose día tras día. Había un estado degenerativo, y esto es lo que hoy mismo estamos viendo. Hay un estado degenerativo de la humanidad. Hay un estado que no está correcto delante de Dios, y por eso Dios tiene que intervenir. Por eso Dios desea que tú te arrepientas, que tú busques a Dios, que tú no seas uno de los más que están haciendo daño. Uno de los más que están haciendo daño al mundo, a la creación, que se ha apartado de Dios, que sus pensamientos están de continuo al mal. Que no seas tú uno de aquellos que están en desobediencia. Busca a Dios y únete a Él, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere levantarte y llevarte al cielo, pero que en el pecado no se va al cielo. Por eso es necesario un arrepentimiento. Es necesario que Dios vea en nosotros su gracia, la gracia de Dios. Por eso es un llamado profundo a que tú busques a Dios, un llamado al arrepentimiento, un llamado a que tú te arrepientas. El registro que se da en la Biblia desde miles de años atrás es lo que ha venido aconteciendo, como dije al comienzo o al principio, de que la tierra está llena de violencia a causa de la maldad, a causa de la tierra. Y Él quiere destruir esta tierra nuevamente. Por eso en Apocalipsis dice que Él va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Ahora en Génesis capítulo 11, versos del 1 al 9 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Ahora, después del diluvio, esto ya está hablando en el capítulo 11, que después del diluvio vuelve y se multiplica la humanidad. Después de que pasa el diluvio y se salvan estas 8 personas, a través de estas 8 personas nuevamente se extiende la humanidad. Después de cientos de años vuelve otra vez la humanidad a crecer, pero sigue con la maldad en su corazón, sigue buscando su propia conveniencia. Toda la tierra era en una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. La voluntad de Dios era que construyeran, pero con piedra y con asfalto. La voluntad de Dios era que construyeran en ese lugar de una forma diferente, pero ellos no quisieron obedecer y lo que dijeron fue lo siguiente, que fue lo peor. Vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ellos querían llegar al cielo sin la voluntad de Dios.
sin obedecerle a Dios, como hoy en día está pasando la misma situación. Quieren ir al cielo sin hacer la voluntad de Dios. Quieren ir al cielo apartado de Dios, pero al cielo no se llega de esa manera. En un video pasado compartí algo acerca de cómo llegar al cielo, cómo tener la vida eterna. Por lo tanto, ahora estas personas que está registrada en la Biblia de tiempos antiguos, vemos que la condición de ellos era llegar al cielo sin tener nada que ver con Dios. Es lo mismo que se está aconteciendo, está pasando en nuestros tiempos. El hombre está tratando de ir a la eternidad, de ir al cielo a través de sus propias creencias, de sus propias religiones, de su propio pensamiento. Y luego sigue diciendo, entonces hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová nuevamente para ver la ciudad y la torre que edificaban. Mire, va a haber un momento en que Dios va a descender para ver qué es lo que estamos haciendo. Y lo que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y descendió allí, los esparció sobre la faz de toda la tierra. Encontramos ahora en Génesis capítulo 11 cómo esta humanidad empezó a buscar su propia forma de ir al cielo. Y es lo que hoy en día se está viendo. La misma situación se repite elevado a la máxima potencia, donde el hombre está buscando unificarse en un mismo pensamiento, ya no en una misma lengua o en un mismo lenguaje, sino en un mismo pensamiento, porque hay muchos idiomas, pero sí debe de haber un mismo pensamiento. Y es lo que están haciendo para poder prepararle el camino al anticristo, para que el anticristo gobierne bajo un mismo pensamiento, bajo una misma forma de enseñanza, para engañarlos, porque cuando él venga va a engañar al mundo entero, a los que se queden en esta tierra. Por eso es necesario que tú te arrepientas, porque lo que viene va a ser terrible, va a ser fuerte, va a ser algo espantoso. Ahora en Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 3, ya Dios Dios habla con un hombre, una persona que Dios escoge para ser una gran nación. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios, de que tú seas bendecido. Pero Él escoge a este hombre para formar una nación cuya nación hoy en día es Israel. Cuya nación hoy en día es esa nación que hoy Dios está amparando y guardando. Y empezó a tratar con esta nación durante muchos años. Y en esa nación hubieron hombres y mujeres que se esforzaron a buscar la voluntad de Dios, a servirle a Dios. Pero también este pueblo anduvo en desobediencia, en pecado, y Dios tuvo que castigarlos, tuvo que disciplinarlos. Cuando hay desobediencia, cuando hay pecado, Dios tiene que intervenir, Dios tiene que castigar, Dios tiene que disciplinar. Por eso, aunque Dios es un Dios de amor, también es un Dios de fuego consumidor. No espere nada bueno si tú estás en desobediencia. No esperes nada bueno si tú estás apartado de Dios.
Por lo tanto, para poder nosotros entender lo que está pasando, tenemos que enfocarnos en lo que está establecido con el pueblo de Israel. Repito, para poder entender lo que está aconteciendo en el mundo, lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer en el futuro, no muy lejano, es necesario conocer o saber lo que sucede en el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Es por eso que los escatólogos dicen que Israel es el reloj profético de Dios. El llamado que Dios quiere hacernos en estos tiempos es para que nos arrepintamos, para que no pasemos por este tiempo que va a venir sobre la tierra. Lo que está estipulado proféticamente, y es lo que vamos a ver más adelante en cuanto al gobierno del anticristo, en qué consiste, cómo va a ser ese gobierno y qué es lo que va a manifestar en un futuro no muy lejano. ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos? ¿Dónde estamos en lo profético, en lo que está establecido en la Biblia? Recuerden que la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. Por lo tanto, ahí encontramos todos los acontecimientos que estamos viviendo en esta actualidad, como los que se van a vivir en un futuro no muy lejano. Yo le animo, le invito de que tú busques a Dios, de que tú te arrepientas, que tú estés buscando a Dios de corazón. Y presta atención porque a partir de ahora estos mensajes van a ser secuenciales para que tú entiendas y comprendas lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo ahora. Lo que está aconteciendo ahora es una pobre imagen de lo que viene más adelante, porque va a ser más fuerte, más terrible. Lo que va a acontecer o lo que está aconteciendo es algo interesante que podemos entender a través de la Biblia. Y es que va a haber se está viendo una desestabilización económica, una desestabilización religiosa y política, para poder unificar todo esto en un mismo pensamiento y dejar a Dios a un lado. Dejar a Dios a un lado. Para la próxima vamos a entrar en una enseñanza en el cual para poder entender qué es lo que está pasando en esto. Por eso este mensaje es para que tú sepas qué es lo que ha venido pasando desde el momento en que el hombre entró en pecado hasta nuestros días y en un futuro. Que Dios te bendiga.